Un minero humano solitario encuentra a una chica alienígena colgada de un poste con un cartel que el varón jamás perdona. Los fuertes vientos de Próxima 4 aullaban por el páramo yermo, arrastrando un polvo capaz de arrancar la pintura del casco de una lanzadera. En este rincón olvidado de la galaxia, solo los desesperados o los condenados vivían allí. Malcolm Reed era ambas cosas. El viejo minero caminaba penosamente por la red alienígena. Sus botas desgastadas dejaban profundas huellas en la tierra color óxido. 63 años de dura vida habían tallado profundas arrugas en su rostro, como la misma roca que había dedicado su vida a extraer. Su cabello, antes negro, había cedido a un gris acerado, cortado al ras del cráneo bajo un casco destartalado. Otro día en el paraíso, murmuró para sí mismo, las palabras perdidas en el viento aullante. El asentamiento de la compañía minera Próxima era poco más que un conjunto de estructuras prefabricadas, apiñadas contra el constante ataque de los elementos. Malcolm lo había llamado hogar durante 15 años. Más de lo que la mayoría duraba en este infierno. Prefería la soledad de las mentes a las complicaciones de la interacción humana. Allí afuera, un hombre podía desaparecer, dejar atrás su pasado o al menos fingir que lo hacía. Al coronar la cresta que conducía al asentamiento, algo le llamó la atención. Un destello de movimiento donde no debería haber ninguno. Malcolm entrecerró los ojos ante el polvo que se arremolinaba, y su mano se dirigió instintivamente al cortador de plasma que llevaba en el cinturón. ¡Qué demonios! Allí, recortada contra el rojo sangre del atardecer, había una figura colgando de uno de los postes de comunicación abandonados. El corazón de Malcolm latía con fuerza contra sus costillas mientras aceleraba el paso. Años de cautela solitaria en conflicto con la decencia humana más básica. Al acercarse, los detalles emergieron a través de la neblina. No era un humano. Las proporciones no eran las adecuadas. La figura era esbelta, femenina, con la piel azul pálido que parecía brillar en la luz moribunda. Su largo cabello blanco plateado ondeaba al viento. Una alienígena. Una cerúlea. Tenía los brazos atados por encima de la cabeza, suspendida del poste. Su cuerpo estaba envuelto en nada más que harapos que apenas preservaban su pudor de los rigores del clima. Incluso desde la distancia, Malcolm podía ver los moretones y heridas que desfiguraban su delicada piel. Pero fue el letrero clavado a su lado lo que le heló la sangre. El varón nunca perdona. Maldita sea, gruñó Malcolm, echando a correr a pesar de sus articulaciones doloridas. El varón. Todos en el asentamiento sabían quién era. Drex Morden, un usurero toriano que había establecido su negocio en el asentamiento años atrás. El señor del crimen alienígena tenía un férreo control sobre la mitad de los mineros por deudas, y aquellos que no podían pagar se enfrentaban a su singular justicia. Malcolm llegó al poste y evaluó la situación. La mujer cerúlea estaba apenas consciente. Sus grandes ojos almendrados parpadeaban mientras luchaba por enfocarlo. «Espera. Te estoy bajando», dijo, sacando su navaja del cinturón. Su voz era apenas un susurro, melódica a pesar de su condición. «Por favor, ayuda». Malcolm cortó las ataduras y las sujetó mientras se desplomaba en sus brazos. Era más ligera de lo que esperaba. Su cuerpo temblaba contra el suyo. «Te tengo», dijo, palmeándole el hombro con torpeza. Hacía años que no abrazaba a nadie, y mucho menos a una mujer. «¿Cómo te llamas?» «Lena», consiguió decir, con una voz como campanillas de viento en una suave brisa. Malcolm miró a su alrededor con nerviosismo. Ayudarla significaba cruzar el páramo, algo que ninguna persona cuerda del asentamiento haría, pero dejarla morir no era una opción con la que pudiera vivir. «Soy Malcolm Reed». Le envolvió los hombros con su chaqueta desgastada. «Vamos a llevarte a un lugar seguro». Su pequeña unidad prefabricada se encontraba en las afueras del asentamiento, lo más aislada posible, aunque técnicamente formando parte de la comunidad. Malcolm la había elegido específicamente por su distancia de los demás. Ahora,
Ese aislamiento podría salvarles la vida a ambos. Mientras llevaba a Lena a su casa, Malcolm no podía evitar la sensación de que su soledad cuidadosamente construida estaba a punto de hacerse añicos. El árido nunca perdonaba, y Malcolm acababa de enemistarse con el ser más peligroso de Próxima 4. ¿Qué hiciste para enojarlo?, preguntó Malcolm mientras se acercaban a su morada. Los ojos de Lena, del color del crepúsculo, se encontraron con los suyos. Intenté irme. Nadie abandona el servicio del árido. Malcolm gruñó. Entendía ese sentimiento demasiado bien. Algunas cadenas eran más difíciles de romper que otras. La puerta de su unidad se abrió con un siseo hidráulico, revelando el austero interior. Una habitación individual con una cama, una pequeña cocina y una mesa con 2 sillas, una de las cuales nunca se había usado. Las paredes estaban vacías, salvo por una fotografía descolorida del Gran Cañón de la Tierra. Un recordatorio de un hogar que nunca volvería a ver. Con cuidado, recostó a Lena en su cama y luego rebuscó en su botiquín buscando antiséptico y vendas. Esto podría doler, advirtió mientras comenzaba a limpiarle las heridas. Lena hizo una mueca, pero permaneció estoica. ¿Por qué me ayudas? Malcolm hizo una pausa. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué la ayudaba? Desde luego, no era la jugada inteligente. El varón vendría a buscarla, y cuando lo hiciera, la pacífica existencia de Malcolm terminaría. Porque es lo correcto, dijo finalmente, sorprendiéndose con la simple verdad. Mientras atendía sus heridas, Malcolm no pudo evitar notar las elegantes líneas de sus rasgos alienígenas. Los cerúleos eran raros en esta parte de la galaxia, conocidos por sus habilidades empáticas y su cultura artística. ¿Qué hacía en un infierno minero como Próxima 4? Estás muy lejos del sistema cerúleo, observó. Una sombra cruzó su rostro. El varón colecciona cosas exóticas. Yo fui adquirido. La insinuación le revolvió el estómago. La esclavitud era técnicamente ilegal en los Sistemas Unidos, pero aquí en la frontera, las leyes eran más bien sugerencias. Bueno, ya no eres de su propiedad, dijo Malcolm con firmeza, terminando de vendar. Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes. Entonces averiguaremos qué hacer a continuación. Los ojos de Lena se abrieron de par en par. No lo entiendes. Vendrá por mí. Por nosotros. El varón nunca perdona. Sí, vi la señal. Malcolm se levantó, sus rodillas crujiendo en protesta. He estado huyendo de las cosas toda mi vida, Lena. Estoy demasiado viejo y demasiado cansado para seguir corriendo. Se movió a la pequeña área de la cocina y comenzó a preparar una comida sencilla. Deberías descansar. La comida estará lista pronto. Mientras Lena se dejaba llevar por un sueño exhausto, Malcolm se sentó pesadamente en su silla, mirando a la mujer alienígena que había alterado su aislamiento cuidadosamente construido. Durante 15 años, había evitado enredos, mantenido la cabeza baja y metido en sus propios asuntos. Ahora, con un acto impulsivo de docencia, se había pintado una diana en la espalda. El varón nunca perdona. Las palabras resonaron en su mente mientras observaba el subir y bajar del pecho de Lena. Cualquier tormenta que se avecinara, Malcolm la enfrentaría. Algunas cosas merecían la pena, incluso a su edad. Afuera, los vientos de Próxima 4 aullaban como advertencia, llevando polvo y secretos por el paisaje árido. A lo lejos, las luces del asentamiento parpadeaban como estrellas inciertas, ajenas a que el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. Malcolm despertó antes del amanecer, con el cuerpo condicionado por años de turnos de noche. Por un instante, permaneció inmóvil, desconcertado por el peso desconocido que le oprimía el costado. Entonces, los sucesos de la noche anterior volvieron a la memoria. Lena estaba acurrucada contra él, con su cabello blanco plateado derramándose sobre su pecho. Le había ofrecido la cama y planeaba dormir en su silla, pero ella insistió en compartir el estrecho catre, temerosa de estar sola.
Su piel irradiaba una suave calidez que Malcolm encontró extrañamente reconfortante después de años de dormir en soledad. Con cuidado, se desprendió sin despertarla. Necesitaba descansar para sanar. Mientras se movía por la pequeña vivienda, preparándose para su turno, Malcolm no pudo evitar mirar de reojo a la cerúlea dormida. Bajo la suave luz de la mañana, sus moretones parecían más pronunciados contra su piel azul pálido, despertando una ira protectora en su pecho. «Maldita sea, varón», murmuró, poniéndose las botas de trabajo. Un suave golpe en la puerta lo paralizó en seco. Nadie visitaba a Malcolm. Nunca. Se había asegurado de eso. Agarró su cortadora de plasma y se acercó a la puerta con cautela. «¿Quién es?» «Soy Griggs», fue la respuesta grave. «Abre, Reed. Tenemos que hablar». Malcolm se relajó un poco. Griggs era un viejo palladiano, uno de los pocos seres en el asentamiento al que Malcolm podría llamar cautelosamente amigo. Habían trabajado en la misma sección de la mía durante años, cuidándose las espaldas cuando los túneles se ponían peligrosos. Abrió la puerta lo suficiente para escabullirse afuera, bloqueando cualquier vista de su interior. Los 4 ojos de Griggs parpadearon en rápida sucesión, un signo de agitación en su especie. «Ahora te has metido en un lío, humano». Griggs rugió. Su piel rocosa reflejó la luz de la mañana. «Los hombres del varón están destrozando el asentamiento buscando su propiedad». Malcolm apretó la mandíbula. «Ella no es una propiedad. Díselo al toriano». Griggs entrecerró los ojos. «Han estado haciendo preguntas, ofreciendo recompensas por información. No pasará mucho tiempo antes de que alguien los guíe hacia aquí». «Que vengan», dijo Malcolm, aunque su mano se tensó sobre el cortador de plasma. Griggs emitió un sonido como el de piedras rechinando. Una risa palladiana. «Todavía el humano testarudo. Admiro la fortaleza de su especie. Pero esta no es una lucha que puedan ganar solos. No le pido a nadie que luche por mí. Bien, porque no me estoy ofreciendo». Griggs se acercó más. «Pero me ofrezco a ayudarte a esconderla. Mi vivienda tiene un compartimento de almacenamiento bajo el suelo. Los hombres del varón ya han registrado mi casa. No volverán». Malcolm estudió a su amigo alienígena, sorprendido por la oferta. «¿Por qué te arriesgarías?» «Porque los humanos no son los únicos que odian a los abusadores», respondió Griggs simplemente, «y porque me salvaste la vida en 2020. Túnel 9 el año pasado. Los paladianos pagan sus deudas». Antes de que Malcolm pudiera responder, una conmoción en el centro del asentamiento llamó su atención. 3 figuras corpulentas se movían de vivienda en vivienda. Sus distintivas siluetas con cuernos eran inconfundibles. «Ejecutores taurianos», gruñó Griggs. «Están saliendo del centro. Tienes quizás 20 minutos». Malcolm asintió con gravedad. «Agradezco la oferta, pero no puedo ponerte en riesgo. Ya pensaré en algo». «Humano testarudo», murmuró Griggs. «Bien. Pero toma esto». Presionó un pequeño dispositivo en la mano de Malcolm. «Baliza de emergencia. Si las cosas van mal, actívala. Iré corriendo». «Gracias, viejo amigo». Mientras Griggs se alejaba pesadamente, Malcolm volvió a entrar. Lena estaba despierta, sentada en la cama con el miedo evidente en sus ojos crepusculares. «Me buscan», dijo. No era una pregunta. «Sí, los hombres del varón están registrando el asentamiento». Malcolm se movió rápido, reuniendo suministros. «Necesitamos llevarte a un lugar seguro». «No hay ningún lugar seguro», dijo Lena, con su voz melódica teñida de desesperación. «El alcance del varón se extiende por todo este planeta». Malcolm hizo una pausa, asaltado por una idea repentina. «No en todas partes». Ayudó a Lena a ponerse de pie, notando cómo se estremecía al moverse. «Puedes caminar». Ella asintió, la determinación reemplazó al miedo. «Puedo hacer lo que sea necesario». Malcolm cogió su mochila de emergencia, agua,
raciones, suministros médicos básicos, y se la colgó al hombro. Hay una sección abandonada de la mina. El derrumbe de hace 3 años la volvió demasiado inestable para las operaciones. Pero conozco una forma de entrar. Los sensores de la compañía ya no la monitorean. No se darán cuenta si faltas a tu turno. Lena preguntó, apretando la chaqueta de Malcolm alrededor de su esbelta figura. No he faltado ni un día en 15 años. Me he ganado un día de baja por enfermedad. Comprobó la carga de su cortadora de plasma. Además, necesito estar contigo. Los túneles pueden ser complicados si no los conoces. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Lena. Oh, lo estás arriesgando todo por una desconocida. Malcolm se encogió de hombros, incómodo con su gratitud. Digamos que sé lo que es ser perseguido. La condujo a la parte trasera de su vivienda, donde un panel de mantenimiento ocultaba una salida de emergencia. Estándar en todas las unidades prefabricadas, aunque la mayoría de los residentes olvidaban que existían. Afuera, el duro paisaje de Próxima 4 se extendía ante ellos, bañado por la inquietante luz del amanecer. Agáchate y sígueme, ordenó Malcolm. La cresta nos dará cobertura hasta que lleguemos al pozo abandonado. Mientras avanzaban por el terreno alienígena, Malcolm se dio cuenta de la presencia de Lena detrás de él. Sus pasos eran casi silenciosos, sus movimientos gráciles a pesar de sus heridas. Había algo casi etéreo en ella, tan contradictorio con la brutal realidad del asentamiento minero. Habían recorrido casi la mitad de la distancia hasta el pozo abandonado cuando Lena agarró repentinamente el brazo de Malcolm, tirándolo hacia abajo, tras un afloramiento de rocas. ¿Qué pasa?, susurró. Un dron de patrulla, susurró, señalando un pequeño objeto que flotaba en la distancia. El varón los usa para monitorear el perímetro. Malcolm maldijo en voz baja. Los recursos del varón eran más amplios de lo que creía. Puede detectarnos aquí. Sus sensores son principalmente visuales. Si nos quedamos quietos, podría pasar de largo. Se acurrucaron detrás de las rocas, apenas respirando, mientras el dron lo barría. Malcolm era intensamente consciente de Lena apretada contra él. Su aroma recordaba a algo parecido a lavanda, pero con un matiz alienígena que no pudo identificar. Después de lo que pareció una eternidad, el dron continuó su ruta de patrulla, alejándose de su posición. Eso estuvo cerca, murmuró Malcolm. Los ojos crepusculares de Lena se encontraron con los suyos. Esto es solo el principio, leyó Malcolm. El varón nunca dejará de cazarme. Su mano encontró la de él, su toque enviando una calidez inesperada a través de su curtido cuerpo. Aún tienes tiempo para que me devuelvas a él. Sálvate. Malcolm le apretó la mano suavemente. Ni hablar. Vamos. Tenemos que llegar a una mente antes de que esos toris y matones se den cuenta de que hemos volado del nido. Mientras reanudaban su viaje por el duro paisaje, Malcolm no podía quitarse la sensación de que su vida había cambiado irrevocablemente. Después de 15 años de cuidadoso aislamiento, ahora era un fugitivo junto a una misteriosa alienígena a la que apenas conocía. Sin embargo, de alguna manera se sentía bien, como si finalmente estuviera haciendo algo que importaba. El pozo de mina abandonado se alzaba ante él, una boca oscura en la ladera de la cresta. Seguridad al menos por ahora. Pero Malcolm no se hacía ilusiones. Esto era solo el principio de sus problemas. El pozo de mina abandonado le brindó un grato respiro del duro entorno de Próxima 4. Malcolm condujo a Lena a través de una serie de estrechos túneles. El haz de luz de la linterna de su casco atravesaba una oscuridad intacta durante años. El aire era viciado pero respirable, con el distintivo aroma mineral que se le había vuelto tan familiar a Malcolm como su propio latido. No mucho más, le aseguró, notando cómo se apoyaba en el lado izquierdo. Sus heridas sanaban, pero no lo suficientemente rápido. Salieron a una cámara más grande, donde el techo se había derrumbado parcialmente, creando un nicho natural protegido del túnel principal.
Malcolm había descubierto este lugar durante los estudios iniciales, antes de que la compañía considerara la zona demasiado inestable para una extracción rentable. Hogar, dulce hogar, dijo, dejando la mochila en el suelo, al menos por ahora. Lena miró a su alrededor. Sus ojos crepusculares se adaptaron rápidamente a la tenue luz. ¿Conoces bien estos túneles? Debería. He pasado más tiempo aquí abajo que allá arriba. Malcolm comenzó a desempacar provisiones, extendiendo una manta térmica sobre la sección relativamente lisa del suelo. Siéntate. Descansa. Necesitas conservar tus fuerzas. Obedeció, observándolo con curiosidad mientras él preparaba un pequeño calentador portátil. El suave resplandor azul iluminó sus rasgos, resaltando los elegantes contornos de su rostro. Eres diferente a los demás humanos del asentamiento, observó. Malcolm resopló. No es difícil serlo. La mayoría son zánganos de la compañía o almas desesperadas que huyen de algo. ¿Y tú cuál eres? Malcolm Reed. Hizo una pausa, sorprendido por la franqueza de su pregunta. Por un momento, consideró desviar la atención, como lo había hecho durante 15 años cada vez que alguien sentía demasiada curiosidad por su pasado. Pero algo en la mirada de Lena lo hizo reconsiderar. Supongo que soy uno de los que huyen, admitió sentado frente a ella. Aunque prefiero pensar en ello como una retirada estratégica. ¿De qué te retirabas? Malcolm suspiró, sintiendo el peso de los recuerdos reprimidos durante mucho tiempo. Yo era militar. Fuerzas Especiales de la Tierra Unida. Viví en acción en el conflicto de Orión. La disputa de Procyon. 23 años de servicio. Los ojos de Lena se abrieron de par en par. Tú eras un guerrero. Yo era un soldado, corrigió. Hay una diferencia. Al menos, se supone que la hay. Se quedó en silencio, perdido en el recuerdo. El calor de la unidad portátil creó una pequeña bolsa de calidez en la cámara, por lo demás fría. Una comodidad física que contrastaba con la incomodidad emocional de revisitar su pasado. ¿Qué pasó?, instó Lena suavemente. Malcolm sostuvo su mirada. Mi última misión. Nos enviaron a rescatar a un objetivo de alto valor de un asentamiento en disputa en Rigel 7. Inteligencia decía que estaba desarrollando armas biológicas. Mi equipo recibió la orden de eliminar a todos en el complejo. Hizo una pausa, apretando involuntariamente sus curtidas manos. Cuando llegamos, encontramos familias. Niños. El objetivo era un médico que desarrollaba vacunas para una plaga local. Nuestra inteligencia era errónea o había sido falsificada deliberadamente. Rechacé la orden de disparar. La voz de Malcolm se endureció. Mi oficial al mando no apreció la insubordinación. Iba a proceder de todos modos. Luchamos. Murió. Lena extendió la mano, sus delgados dedos azules descansando ligeramente sobre su mano callosa. Salvaste vidas inocentes y te convertiste en un fugitivo. Un tribunal militar me declaró traidor. He estado huyendo desde entonces. Se encogió de hombros. Terminé aquí. Nadie hizo preguntas en Próxima 4. Hasta ahora, dijo en voz baja. Malcolm esbozó una sonrisa irónica. ¿Hasta ahora? Un silencio cómodo cayó entre ellos. Malcolm se sorprendió de la facilidad con la que la verdad había fluido tras años de cuidadoso ocultamiento. Había algo en Lena que invitaba a la confianza. Tu gente, los Ceruleans, dijo, cambiando de tema. He oído a tus empáticos. Una sombra cruzó su rostro. Sí, percibimos las emociones, a veces los pensamientos si son lo suficientemente fuertes. Por eso el varón. Su voz se apagó. Te deseaba, terminó Malcolm. Podía saber cuando alguien mentía sobre poder pagar. Ella asintió. Entre otros usos. Mis habilidades me hacían valiosa para él, pero también por eso tuve que escapar. Sintiendo el dolor y el miedo de los demás día tras día. Lena se estremeció. Me estaba destruyendo por dentro. Malcolm sintió una oleada de ira protectora. No te recuperará.
Te lo prometo. ¿Te enfrentarías al varón por mí? ¿Un desconocido? Ya no eres. Exactamente un desconocido, dijo Malcolm, consciente de repente de lo cerca que estaban sentados, del calor de la mano de ella que aún descansaba sobre la suya. Los ojos de Lena, luminosos en la penumbra, escrutaron su rostro. No, supongo que no. Hubo un cambio en el aire entre ellos. Una tensión que no había estado presente antes. Malcolm se encontró notando detalles que antes no había registrado por su excesiva preocupación. La sutil curva de sus labios. La elegante línea de su cuello. La forma en que su cabello blanco plateado reflejaba la luz azul del calefactor. En mi cultura, dijo Lena en voz baja, creemos que las almas se reconocen a lo largo de las vidas. Quizás por eso confié en ti de inmediato. Malcolm sintió una calidez que lo recorría, algo que no tenía nada que ver con el calefactor portátil. Hacía tanto tiempo que no sentía algo así. Esta atracción. Esta conexión con otro ser. No estoy seguro de que vio tu alma en la mía, dijo con brusquedad. Solo soy un viejo alma gemela. Un soldado con demasiados arrepentimientos. Veo coraje, replicó Laina, acercándose. Honor, compasión, cualidades poco comunes en cualquier especie. Su mano se dirigió a su rostro, sus dedos trazando las líneas grabadas por el tiempo y las dificultades. Malcolm permaneció completamente inmóvil, temeroso de romper el hechizo que los había dominado. Los cerúleos expresan la gratitud de forma diferente a los humanos, murmuró, con el rostro ahora a centímetros del suyo. ¿Es cierto? La voz de Malcolm sonaba áspera, con una emoción latente desde hacía tiempo. Creemos en compartir la fuerza vital, explicó Laina, su aliento cálido contra su piel, en la unión de energías. Malcolm tragó saliva con dificultad. Suena intenso. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Puede ser. ¿Quieres que te lo muestre? La parte racional de la mente de Malcolm, la parte que lo había mantenido vivo como fugitivo durante 15 años, gritaba precaución. Pero otra parte, una parte que creía muerta hacía tiempo, respondió a la invitación en los ojos de Laina. Lo haría, respondió con sinceridad. Lo que siguió trascendió la atracción física. En la oscuridad azulada de la mina abandonada, Malcolm experimentó una conexión como nunca antes había experimentado. Las habilidades empáticas de Laina crearon un bucle de retroalimentación de sensaciones y emociones. Cada sentimiento se amplificaba y se reflejaba entre ellos. Fue como si las fronteras entre ellos se disolvieran, dejando solo una conciencia compartida de placer y descubrimiento. Por primera vez en décadas, Malcolm se sintió verdaderamente vivo, verdaderamente presente. El peso de su pasado, la carga de su soledad, se desvaneció en el abrazo de Laina. En sus brazos, él no era un fugitivo, ni un traidor, ni un minero envejecido. Era simplemente un hombre, redescubriendo lo que significaba ser humano. Después, yacían entrelazados sobre la manta térmica, con la cabeza de Laina apoyada en el pecho de Malcolm. El ritmo constante de sus latidos parecía fascinarla. Tu especie tiene corazones tan fuertes, observó, mientras su dedo trazaba patrones en su piel. Malcolm rió entre dientes. Equipo necesario para un mundo de alta gravedad. No solo físicamente, dijo. Tu capacidad para sentir es extraordinaria. Tan intensa, tan sin filtros. ¿Es eso un cumplido o una crítica? Laina se incorporó sobre un codo, su cabello blanco plateado cayendo en cascada sobre sus hombros azules. Definitivamente un cumplido. Mi gente a menudo se pierde en conexiones empáticas, convirtiéndose en espejos en lugar de individuos. Pero los humanos lo sienten todo de forma tan completa, tan auténtica. Malcolm le apartó un mechón de pelo de la cara. Nunca lo había pensado así. Un estruendo lejano interrumpió el momento, el sonido de la maquinaria resonando por los túneles. Malcolm se tensó, buscando instintivamente su cortadora de plasma. Equipo de la compañía, dijo, escuchando atentamente.
Operaciones mineras habituales. No un grupo de búsqueda. Pero significa que están trabajando más cerca de lo que esperaba. Laina se incorporó, con la preocupación evidente en su expresión. No estamos a salvo aquí. Estamos lo suficientemente a salvo por ahora, la tranquilizó Malcolm. Aunque su mente ya estaba calculando riesgos y contingencias. Pero tienes razón. No podemos quedarnos indefinidamente. Mientras abrazaba a Laina, Malcolm se dio cuenta de que, por primera vez en 15 años, pensaba más allá de la mera supervivencia. Estaba planeando un futuro. Uno que incluía a alguien más. La idea era tan aterradora como emocionante. Fuera de su santuario oculto, los cazadores del varón intensificarían su búsqueda. Pero en ese momento, envuelto en el abrazo de Laina, Malcolm sintió que una determinación se endurecía en su interior. Su entrenamiento militar, sus años de instinto de supervivencia, todo ello serviría ahora a un propósito más allá de su propia existencia. La protegería, costara lo que costara. Tras 2 días en el pozo de la mina abandonado, Malcolm supo que debían actuar. Sus suministros escaseaban. Y el sonido de las operaciones mineras se acercaba cada vez más a cada turno. Tocó la baliza de emergencia que Griggs le había dado, dándole vueltas entre sus manos callosas. «Vas a usarla», observó Laina. No era una pregunta, sino una afirmación. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la manta térmica, con el cabello blanco plateado trenzado para protegerlo del polvo de la mina. Incluso en esas duras condiciones, conservaba una gracia que fascinaba a Malcolm. «No tenemos muchas opciones», admitió. «No podemos quedarnos aquí y no podemos volver al asentamiento sin ayuda». Laina se movió detrás de él, rodeándole la cintura con sus delgados brazos azules. La intimidad casual del gesto aún lo sorprendía. Qué rápido habían encajado en ese ritmo cómodo, como si se conocieran de años en lugar de días. «Tu amigo Griggs», dijo, apoyando la barbilla en su hombro. «¿Confías en él?» «Tanto como yo confío en cualquiera», respondió Malcolm. Malcolm asintió. «Lo salvé de un túnel de cacareo. Me desplomé el año pasado. Casi me aplasto en el intento». «Siempre el héroe», murmuró Lena, dándole un beso en la mejilla curtida. Malcolm resopló. «Para nada. Solo hago lo que hay que hacer». «Eso es lo que te hace diferente», insistió. «La mayoría de los seres de este asentamiento me habrían pasado colgado de ese poste. Tú no». Se giró para mirarla, impresionado de nuevo por la luminosidad de sus ojos crepusculares. «No podía dejarte ahí. Así de simple». Sus labios se encontraron en un suave beso que rápidamente se profundizó. Malcolm se maravilló de lo receptiva que era a su tacto. Como sus habilidades empáticas parecían anticipar sus deseos antes de que él los formara por completo. Su conexión no había hecho más que fortalecerse desde su primer encuentro íntimo, cada unión posterior más profunda que la anterior. Más tarde, mientras yacían entrelazados sobre la manta térmica, Malcolm activó la baliza. Un suave pulso confirmó que la señal se estaba transmitiendo. «Ahora esperamos», dijo, atrayendo a Lena más cerca para protegerla del frío de la mina. No esperaron mucho. En cuestión de horas, una sutil perturbación en la corriente de aire indicó que alguien se acercaba. Malcolm agarró su cortadora de plasma, colocándose entre la entrada del túnel y Lena. «Tranquila, humana», dijo la familiar voz grave de Griggs. «Solo soy yo. Solo soy yo. Y amigos». El palladiano entró en la cámara. Su piel rocosa reflejaba la luz azul del calefactor. Tras él, aparecieron otras 2 figuras. Un arcturiano flacucho con 4 brazos y ojos compuestos, y un corpulento deneviano con la gruesa piel cubierta de intrincados tatuajes. «Esta es NYX», señaló Griggs al arcturiano, y Corva. El deneviano asintió. «Odian al varón tanto como tú». Malcolm bajó el arma, pero se mantuvo cauteloso. «¿Cómo nos encontraste?» «Tu baliza tiene una señal direccional», explicó Griggs,
Y conozco estos túneles casi tan bien como tú. NYX dio un paso al frente. Sus ojos compuestos reflejaban la luz en patrones prismáticos. Los hombres del varón destrozaron tu morada, dijo con voz aguda y chillona. Ofrecen 10.000 créditos por información que conduzca a tu captura. ¿Muertos o vivos? Casi muertos, añadió Corva, con su voz grave retumbando por la cámara. Malcolm intercambió una mirada con Lena. Parece que hemos causado una buena impresión. Más de la que crees, dijo Griggs. El rumor se extiende por el asentamiento. El humano que desafió al varón. Algunos te llaman loco. Otros, hizo una pausa, te llaman inspiración. No soy un revolucionario, protestó Malcolm. Quizás no, intervino Corva. Pero has dado esperanza a la gente. Los varones gobernaron con miedo durante demasiado tiempo. Las antenas de NYX se crisparon con entusiasmo. Hay otros que quieren ayudar. Mineros, trabajadores de servicios, incluso algunos miembros de seguridad de la compañía que están cansados de los sobornos y amenazas del varón. Malcolm se pasó una mano por su corto cabello gris. Aprecio el sentimiento. Pero lo que necesitamos es una forma de salir de esta roca. El alcance del varón es demasiado largo aquí. Por eso vinimos, dijo Griggs. El barco de suministros atraca mañana a las 6. Es nuestra mejor oportunidad. El varón tendrá a sus hombres vigilando los muelles, señaló Lena. El rostro tatuado de Corva se dividió en lo que podría haber sido una sonrisa. Ahí es donde entramos los demás. Distracción. Una serie coordinada de incidentes, explicó NYX, su parloteo adquiriendo un tono casi alegre. Nada demasiado destructivo, pero suficiente para dispersar las fuerzas del varón. Malcolm consideró el plan. Era arriesgado, pero con el momento adecuado, podría funcionar. ¿Y están todos dispuestos a arriesgarse por nosotros? ¿Por qué? Los 4 ojos de Griggs parpadearon a la vez. No solo por ustedes. Por nosotros mismos. El dominio del varón sobre este asentamiento nos afecta a todos. Su desafío ha demostrado que no es invencible. Además, añadió Corva, los humanos no son la única especie con sentido de la justicia. Malcolm sintió que la mano de Lena se deslizaba hacia la suya. Una silenciosa muestra de apoyo. La apretó suavemente antes de dirigirse al grupo. De acuerdo. Si vamos a hacer esto, debemos ser inteligentes. No en vano fui miembro de las fuerzas especiales. Se arrodilló y dibujó con el dedo un mapa aproximado del asentamiento en el polvo de la mina. Hablemos de detalles. Durante la siguiente hora, planearon su escape. NYX coordinaría las comunicaciones entre los miembros de la resistencia utilizando equipo de minería modificado. Corva y varios otros denevianos crearían la principal distracción en la planta de procesamiento. Nada lo suficientemente dañino como para perjudicar la producción, pero sí para llamar a la seguridad. Griggs aseguraría su camino hacia el muelle de atraque donde aterrizaría la nave de suministros. El capitán de la nave es un rigeliano llamado Tarn, explicó Griggs. No es amigo del varón. He arreglado el pasaje para ambos, pero costará todo lo que han ahorrado. Malcolm asintió con gravedad. 15 años de cuidadosa frugalidad, desaparecidos en un instante. ¿Pero de qué servía un ahorro si no estabas vivo para gastarlo? Vale cada crédito, dijo, mientras sus nuevos aliados se preparan para partir. Lena se acercó a ellos, sus ojos crepusculares solemnes. Percibo su coraje, dijo, su voz melódica resonando en la cámara, y su miedo. Quiero que sepan que entre mi gente, arriesgarse por la libertad de otro se considera la forma más alta de honor. Los alienígenas parecieron conmovidos por sus palabras, incluso la expresión estoica de Corva se suavizó ligeramente. El varón nunca perdona, parloteó Nix, pero tampoco olvidamos a quienes nos ayudan. Tras partir, Malcolm y Lena comenzaron a reunir sus escasas posesiones. El mañana lo decidiría todo: libertad o captura, vida o muerte.
¿Tienes miedo?, preguntó Lena mientras se preparaban para su última noche en la mina. Malcolm consideró la pregunta, no la de morir. Había estado listo para eso desde Rigel 7. La atrajo hacia sí, respirando su aroma alienígena que se había vuelto tan familiar, tan necesario. Pero tengo miedo de perder esto. Perderte. Perderte. Justo cuando encontré algo por lo que valiera la pena vivir de nuevo. Los ojos de Lena brillaron de emoción. En mi cultura, tenemos una creencia. Cuando dos almas se conectan tan profundamente como las nuestras, permanecen unidas a través del tiempo y el espacio. Pase lo que pase mañana, Malcolm Reed, ahora estamos unidos. Mientras se acomodaban para pasar la noche, Malcolm se encontró esperando de verdad, por primera vez en 15 años. No solo por sobrevivir, sino por un futuro. Un futuro con Lena, en algún lugar lejos de Próxima 4 y del alcance del varón. Mañana diría si tales esperanzas eran insensatas o fundadas. Pero esta noche, en la silenciosa oscuridad de la mina abandonada, con el calor de Lena a su lado, Malcolm se permitió soñar. El amanecer en Próxima 4 llegó con la característica neblina rojo sangre del planeta filtrándose por la atmósfera. Malcolm y Lena emergieron del pozo de la mina abandonada con cautela, con todos los sentidos alerta ante el peligro. Habían pasado la noche abrazados. Su pasión se teñía con la agridulce certeza de que podría ser su última noche juntos. ¿Listos?, preguntó Malcolm, comprobando la carga de su cortadora de plasma por última vez. Lena asintió. Su cabello blanco plateado estaba recogido bajo una gorra de minero que Griggs le había proporcionado. Llevaba un mono estándar que colgaba holgado sobre su esbelta figura. En una parte de su disfraz mientras se dirigían al muelle de atraque. Puedo sentir una gran ansiedad en todo el asentamiento, dijo. Sus ojos crepusculares se distanciaron mientras sus habilidades empáticas se desplegaron. Las fuerzas del varón están agitadas. Bien. Significa que nuestros amigos están haciendo su parte. Malcolm la tomó de la mano. Mantente cerca. Siguieron una ruta indirecta hacia el asentamiento, evitando el paso principal. Según el plan, Nix y sus asociados desencadenarían la primera distracción exactamente a las 5:30, una serie de pequeñas fallas en los sistemas de la planta de procesamiento que desviarían la seguridad del muelle de atraque. El lejano aullido de las alarmas confirmó que el plan estaba en marcha. Justo a tiempo, murmuró Malcolm con aprobación. Bordearon el asentamiento, manteniéndose a la sombra de las unidades prefabricadas. Los senderos, normalmente concurridos, estaban casi desiertos. La mayoría de los mineros estaban de turno, o prudentemente, se quedaban en casa ante el peligro inminente. Al acercarse a la plaza central, una enorme explosión sacudió el suelo bajo sus pies. Malcolm empujó a Lena hacia un cobertizo de suministros, protegiéndola instintivamente con su cuerpo. Eso no formaba parte del plan, gruñó, asomándose por la esquina. La unidad de energía auxiliar de la planta de procesamiento estaba en llamas. Una humareda negra se elevaba hacia el cielo rojo. Las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia corrieron hacia el incendio. ¿Obra de Corva?, preguntó Lena con la voz tensa por la preocupación. Malcolm frunció el ceño. Demasiado grande. Se suponía que debían crear una distracción, no daños reales. Activó el pequeño comunicador que Nix le había proporcionado. Griggs, ¿qué ocurre? La estática crepitó antes de que llegara la voz grave del palladiano. Las fuerzas del varón interceptaron a Corva. Ella improvisó. ¿Está viva pero la capturaron? Muévanse rápido. El camino a la plataforma 3 está despejado. Nos vemos allí. Malcolm apretó la mandíbula. La situación había aumentado drásticamente. Vamos, le dijo a Lena. Tenemos que movernos. Se apresuraron a través del asentamiento, ahora caótico. La emergencia les proporcionaba la cobertura perfecta. Al acercarse a la zona de atraque, Malcolm divisó la nave de suministros,
un carguero interestelar destartalado pero funcional que representaba su billete a la libertad. Griggs esperaba en la entrada de mantenimiento de la plataforma 3, con sus rasgos pétreos de expresión firme. «El capitán está listo», informó. «Pero hay un problema. El mismísimo varón está aquí». A Malcolm se le heló la sangre. ¿Dónde? En la terminal principal. Traía a su guardia personal, 6 matones Tauro. Griggs le entregó a Malcolm un pequeño paquete. Sus nuevas identidades y la confirmación del pasaje. La nave sale en 15 minutos, con o sin ti. ¿Qué pasa con Corva?, preguntó Lena. La otra. Los hermanos están trabajando en ello, le aseguró Griggs. Esto va más allá de tu escape. La respuesta del varón a la distracción fue excesiva. Ha ordenado un confinamiento en todo el asentamiento. La gente está contraatacando. Malcolm procesó la información rápidamente. Lo que había comenzado como su escape personal había catalizado, de alguna manera, una rebelión en toda regla contra la tiranía del varón. No podemos dejar que luche nuestra batalla, dijo, resurgiendo el soldado que llevaba dentro. Esta ya no es solo tu batalla, replicó Griggs. Es la de todos. Lo mejor que puedes hacer es subir a esa nave. Una serie de gritos desde la terminal principal los interrumpieron. A través de los ventanales, Malcolm pudo ver la conmoción que se desataba. Un grupo de mineros, humanos y alienígenas por igual, se enfrentaban a un ejecutor Tauro, alzando la voz en señal de protesta. Entonces lo vio, al varón. Incluso desde la distancia, el señor del crimen Tauro era imponente. Su enorme figura con cuernos se alzaba sobre los manifestantes. Su voz resonó por toda la bahía de Atraque. Este asentamiento existe por mi gracia. Quienes me desafíen servirán de ejemplo. El varón agarró a una de las manifestantes, una joven humana, y la levantó por el cuello. Algo se quebró en Malcolm. 15 años de agacharse, de retirada estratégica, de huir de su pasado, todo cristalizó en un momento de perfecta claridad. Lleva a Lena a la nave, le ordenó a Griggs, poniendo los documentos del pasaje en la mano del palladiano. Malcolm, no. Lena lo agarró del brazo, con los ojos abiertos de miedo. No puedes enfrentarte a él solo. Ya no huyo, dijo Malcolm con voz firme. Y no estaré solo. Asintió hacia la creciente multitud de manifestantes. El reinado del varón termina hoy. Entonces estoy contigo, declaró Lena, entrelazando sus finos dedos azules con los de él, curtidos por la edad. Malcolm quería discutir, insistir en que se salvara, pero la determinación en sus ojos crepusculares le dijo que sería inútil. Ahora estaban juntos en esto, unidos por algo más fuerte que el miedo. Necesitamos un plan, rugió Griggs, aceptando la decisión. El entrenamiento militar de Malcolm entró en acción, evaluando la situación con eficacia practicada. Los varones se concentraron en dar ejemplo. No espera un ataque coordinado, se volvió hacia Lena. Puedes usar tus habilidades empáticas para detectar cuál de sus guardias podría ser el más débil. El más asustado. Lena cerró los ojos, concentrándose. El de su izquierda. Está, inseguro. Conflictivo. Bien. Griggs, avisa a NYX. Dile que reúna a todos los que estén dispuestos a luchar. Necesitamos más. Malcolm volvió a revisar su cortadora de plasma. El poder del varón proviene del miedo. Una vez que la gente ve que puede ser desafiado, ese miedo se convierte en coraje. Mientras Griggs transmitía el mensaje, Malcolm acercó a Lena, presionando su frente contra la de ella en un gesto íntimo. Última oportunidad para subir a esa nave, murmuró. Mi lugar está contigo, respondió ella simplemente. Pase lo que pase. Sus labios se encontraron en un beso feroz, una promesa de todo lo que podría ser si sobrevivían los próximos minutos. El comunicador crepitó. Todos en posición, informó Griggs.
Nix dice que solo necesitas dar la señal. Malcolm respiró hondo. 15 años de cuidadoso anonimato estaban a punto de terminar de forma espectacular. Diles que estén atentos a mi movimiento. Con Lena y Griggs flanqueándolo, Malcolm salió de la entrada de mantenimiento hacia la terminal principal. El varón aún sostenía a la joven en alto, con los pies colgando mientras luchaba por respirar. «Varón», la voz de Malcolm resonó por la terminal, silenciando a la multitud. «¿Te acuerdas de mí?» La cabeza del toriano giró, sus ojos amarillos se entrecerraron al fijarse en Malcolm. Lo reconoció, seguido de una sonrisa cruel que reveló hileras de dientes afilados. «La humana que robó mi propiedad», gruñó el varón, soltando a la mujer que se escabulló, jadeando. «Y mi propiedad en sí misma. ¡Qué conveniente!» «Ella no es propiedad», respondió Malcolm con voz firme mientras avanzaba. «Y nadie más en este asentamiento tampoco lo es». El varón rió, un sonido como metal rechinando. «Palabras valientes de un muerto. ¿Sabes lo que les hago a los ladrones, humano? ¿Sabes lo que le hice al último matón que amenazó vidas inocentes?», replicó Malcolm, apretando la mano sobre su cortadora de plasma. Algo en su tono hizo que el varón se detuviera. Por primera vez, el señor del crimen alienígena pareció mirar de verdad al anciano humano que tenía delante. Ver más allá del mono de minero al soldado que había debajo. «¿Quién eres?», preguntó el varón. Malcolm sonrió con tristeza. «Solo un hombre cansado de correr». Dicho esto, levantó su cortadora de plasma y disparó. No al varón, sino al sistema de aspersores sobre la cabeza del Tauro. Llovió, creando un caos instantáneo y dando la señal que la resistencia esperaba. Por todos lados, mineros y trabajadores del asentamiento avanzaron en masa. Los guardias del varón se vieron rodeados, superados en número por rostros decididos, ya no amedrentados por el miedo. La batalla por Próxima 4 había comenzado. El caos estalló en la terminal de atraque. El varón rugió de furia mientras el agua caía en cascada, empapándole la cabeza con cuernos y sus costosas prendas. Sus guardias personales se movieron para protegerlo, formando un círculo defensivo, pero fueron rápidamente superados por la gran cantidad de mineros y trabajadores del asentamiento que avanzaban desde todas direcciones. Malcolm avanzó con paso firme, con su cortadora de plasma lista para disparar. Años de entrenamiento militar lo dominaron. Sus movimientos eran precisos y seguros a pesar de su edad. A su lado, Lena se movía con fluida gracia. Sus habilidades empáticas le permitían anticipar los ataques antes de que llegaran. «El humano cree que puede desafiarme», bramó el varón, sacando un arma de energía de aspecto perverso de su cinturón. «He aplastado rebeliones antes». «No como esta», respondió Malcolm con calma. «No contra gente que no tenía nada que perder». A su alrededor, la batalla rugía. Griggs era una fuerza de la naturaleza. Su cuerpo rocoso absorbía golpes que habrían derribado a otros. Nix corría entre los combatientes, sus 4 brazos blandiendo armas improvisadas con una eficacia letal. Incluso el capitán de la nave, un regelión canoso llamado Tarn, se había unido a la refriega, con su tripulación respaldándolo con herramientas de minería y ganchos de carga. El varón disparó su arma, y la ráfaga de energía rozó por poco la cabeza de Malcolm. El viejo soldado no se inmutó, continuando su avance con la firme determinación que antaño lo había convertido en uno de los mejores de la tierra. «Tu reinado termina hoy», declaró Malcolm, no como una amenaza, sino como un simple hecho. Algo brilló en los ojos amarillos del varón. Una emoción que Malcolm reconoció de incontables campos de batalla. Miedo. A pesar de toda su bravuconería y crueldad, el varón nunca se había enfrentado a una verdadera resistencia. Nunca había sido desafiado por aquellos a quienes oprimía. «Mátenlos a todos», ordenó el varón a sus guardias restantes, pero su voz carecía de convicción. Un guardia dudó, el que Lena había identificado como conflictuado. En ese momento de indecisión, Corva,
que se había liberado en medio de la conmoción, lo abordó por la espalda. Los demás guardias se vieron rodeados, superados por los decididos colonos que luchaban por su libertad. El varón, al ver que su protección se desmoronaba, atacó desesperadamente a Malcolm, su enorme figura avanzando a una velocidad sorprendente. Malcolm se apartó, usando el impulso de los taurinos en su contra. Un movimiento que había aprendido décadas atrás en el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. El varón perdió el equilibrio y Malcolm asestó un golpe preciso con la culata de su cortadora de plasma en la base del cráneo del alienígena. No lo suficiente para matarlo, pero sí para aturdirlo. El enorme taurio se estrelló contra el suelo, y su arma se deslizó por la terminal. Un silencio se apoderó de la multitud mientras Malcolm se paraba junto al varón caído. El señor del crimen taurio levantó la vista, con sus ojos amarillos abiertos de par en par por la incredulidad. «¿Qué esperas?», gruñó el varón. «Acaba con él». Malcolm observó al alienígena a sus pies. Sería fácil. Un disparo rápido de su cortadora de plasma y el reinado de terror del varón terminaría para siempre. Después de todo el sufrimiento que había causado, pocos cuestionarían semejante justicia. «Yo no soy así», dijo Malcolm finalmente, bajando el arma. «Y esta gente no es así». Se giró hacia la multitud reunida. El varón gobernó mediante el miedo y la crueldad. Si lo ejecutamos, nos convertiremos en aquello contra lo que luchamos. Murmullos de aprobación recorrieron la asamblea. Incluso aquellos que más habían sufrido bajo el gobierno del varón parecieron reconocer la sabiduría en las palabras de Malcolm. «¿Y entonces qué?», preguntó Nix. Sus ojos compuestos reflejaban las luces terminales y los patrones prismáticos. «Justicia», respondió Malcolm. «Un juicio. Que afronte las consecuencias de sus actos según la ley. No venganza». El varón fue asegurado por varios mineros, con las muñecas atadas con cable minero. Su presencia, antes temible, ahora había disminuido. Parecía casi patético, un matón expuesto como el cobarde que realmente era. Al pasar el peligro inmediato, la realidad de lo que habían logrado comenzó a calar. El asentamiento era libre. Por primera vez en años, sus residentes podían decidir su propio destino. «¿Qué pasa ahora?», preguntó alguien. Todas las miradas se volvieron hacia Malcolm, el héroe reticente que había catalizado su liberación. Se removió incómodo bajo las miradas expectantes. «Eso lo deciden ustedes», dijo. «Formen un consejo. Elijan líderes. Construyan algo mejor que lo que tenían antes. Y ustedes», retumbó Griggs, con sus 4 ojos parpadeando a la vez. «¿Nos guiarás?». Malcolm miró a Lena. Sus ojos crepusculares se encontraron con los suyos con comprensión. Tomó su mano, sintiendo como los delicados dedos azules se entrelazaban con los suyos curtidos. «No», dijo con suavidad. «Mi camino está en otra parte». Un murmullo de decepción recorrió la multitud. Pero Corva dio un paso al frente, con su rostro tatuado solemne. «El humano nos ha dado la libertad», declaró con su voz grave. «No podemos pedirle más». El capitán Tarn se aclaró la garganta. «Mi nave zarpa en 10 minutos. Cualquiera con pasaje es bienvenido a bordo». Malcolm asintió agradecido al rogeliano. «Allí estaremos». Mientras la multitud se dispersaba, comenzando la tarea de asegurar el asentamiento y organizar su nueva libertad, Malcolm, Lena y sus aliados más cercanos se reunieron cerca de la entrada de mantenimiento. «Podrías quedarte», dijo Griggs. «Ayuda a construir lo que empezaste». Malcolm negó con la cabeza. «Llevo 15 años huyendo. Es hora de que deje de huir y empiece a vivir». Miró a Lena con una sonrisa. «Ambos merecemos esa oportunidad». «¿A dónde irás?», preguntó Nix con curiosidad. «Rigel 3», intervino el capitán Tarn. «Mi puerto base. Un lugar precioso. Buena mezcla de especies. No se hacen preguntas sobre tu pasado». Guiñó uno de sus 3 ojos. «Perfecto para un nuevo comienzo». «Suena ideal»,
asintió Malcolm. Se despidieron rápidamente. No había tiempo para largas despedidas. Griggs, Nix y Corva formarían el núcleo del nuevo liderazgo del asentamiento, junto con representantes de cada especie. El varón nunca perdona, dijo Corva, haciéndose eco de la ominosa señal que lo había iniciado todo. Pero nunca olvidaremos lo que has hecho por nosotros. Mientras Malcolm y Lena subían a bordo del barco de suministros, el capitán les mostró un camarote pequeño pero cómodo. No es un lujo, se disculpó Tarn, pero es privado. Es perfecto, le aseguró Lena. Una vez solos, Malcolm abrazó a Lena, liberando por fin la tensión de los últimos días. Ella se derritió contra él, su esbelta figura encajando a la perfección con su robusta figura. No puedo creer que lo hayamos logrado, murmuró contra su cabello blanco plateado. Nunca lo dudé, respondió ella, su voz melódica vibrando contra su pecho. Desde el momento en que me bajaste de ese poste, supe que eras diferente. Los motores de la nave retumbaron bajo ellos, la vibración de la promesa de partida, de escape, de nuevos comienzos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Malcolm, haciendo eco de la pregunta de la terminal, pero con un significado completamente diferente. Los ojos crepusculares de Lena brillaron con travesura y promesa. Ahora, leyó Malcolm, vivimos. Juntos. Sus labios se encontraron en un beso que contenía toda la pasión de sus encuentros anteriores, pero con algo nuevo añadido, esperanza. Ya no eran fugitivos robando momentos de conexión en un pozo de mina. Eran compañeros que se embarcaban en un futuro que ninguno se había atrevido a imaginar hace apenas unos días. Mientras la nave despegaba de Próxima 4, dejando atrás el polvo rojo y el paisaje áspero, Malcolm contempló por la pequeña ventana el asentamiento que se alzaba. Los cambios ya eran visibles. La ostentosa residencia del barón se estaba convirtiendo en un centro comunitario. Las operaciones de la planta procesadora se reanudaban bajo una nueva administración. Un acto de bondad, observó Lena siguiendo su mirada. Mira lo que creó. Malcolm la atrajo hacia sí. Solo hacía lo que debía hacerse. Eso es lo que hace extraordinarios a los humanos, dijo, mientras sus dedos trazaban las líneas de su rostro curtido. Ves a alguien necesitado y actúas. Sin cálculos, sin vacilaciones. Solo. Humanidad. El asentamiento desapareció de la vista mientras la nave se dirigía hacia las estrellas. Malcolm sintió que se le quitaba un peso de encima. La carga de su pasado, de sus años escondido, de su aislamiento cuidadosamente mantenido. En su lugar había algo que casi había olvidado. Satisfacción. Más tarde, mientras yacían entrelazados en la estrecha litera, sus cuerpos enfriándose por la apasionada afirmación de su supervivencia y su futuro, Malcolm se maravilló del giro que había dado su vida. De un minero solitario que evitaba la conexión humana a un hombre enamorado. De un fugitivo a un héroe. De existir a vivir de verdad. ¿Qué estás pensando?, Lena preguntó, con la cabeza apoyada en su pecho, sus dedos trazando patrones en su piel. Que soy el viejo tonto más afortunado de la galaxia, respondió con sinceridad. Ella rió, el sonido como campanillas de viento en una suave brisa. La edad es solo un número, Malcolm Reed. Tu espíritu es más joven que el de la mayoría de los seres que he conocido. ¿Es un cumplido cerúleo? Es una verdad universal. Se incorporó sobre un codo. Su cabello blanco plateado caía en cascada sobre sus hombros azules. Ustedes los humanos tienen tanta capacidad de renovación. De empezar de nuevo. Es inspirador. Malcolm le apartó un mechón de cabello de la cara, maravillándose de la suavidad de su piel. Empezaremos de nuevo en Rigel 3. Juntos. Juntos. Juntos, asintió, sellando la promesa con un beso. Mientras la nave los transportaba hacia su nueva vida, Malcolm reflexionó sobre el extraño giro del destino que los había unido. Un viejo minero humano solitario y una chica alienígena humanoide colgada de un poste con un cartel. El varón nunca perdona. Puede que el varón nunca perdonara,
Pero Malcolm había encontrado algo mucho más poderoso. La capacidad de preocuparse, de luchar por lo correcto y de volver a amar cuando creía que esa parte de su vida había terminado. Mientras Lena se quedaba dormida en sus brazos, Malcolm observaba las estrellas que pasaban frente a su ventana. Por primera vez en 15 años, esperaba con ansias el mañana.